Muy buenas tardes para esta octava entrega de conversaciones sobre esoterismo. Nuestro capítulo de hoy, dado en llamar de Grimberg, sanadores y chamanes, y como estarán viendo, retomando una de nuestras dinámicas, la principal por supuesto la de intercambio en vivo entre España y Argentina, entre Carlos Guillermo Senra y nuestro camarada, amigo, compatriota y colega David Giacchio. Como decíamos, ahora en una de esas esporádicas dinámicas de clase individual por parte de Carlos, en este caso, por supuesto. Y recolocándonos entonces ahora sí en cuanto al contenido de nuestro capítulo, nos pareció una interesante idea destacar la figura, la obra, el pensamiento y todos los colaterales relacionados con el maestro judío mexicano Jacobo Grimberg Silberbaum. Debemos a Carlos Lorenzola, colega argentino, productor del canal TLB1 de Buenos Aires, Argentina, de quien somos corresponsales en España, el haber retomado contacto con la figura de Grimberg, al haber durante este 2020 tenido la suerte de dar con una de sus producciones dedicadas al maestro mexicano. Conocimos a la figura de Grimberg aproximadamente hace unos 8 años, a partir de investigar por internet. Vimos con un material realmente profundo e insólito, de nada menos que un precursor, por definirlo de alguna forma. Él era él mismo, pero tendemos a comparar, y es bueno comparar para quienes estén más al tanto de técnicas o de, digamos, de categorías actuales, que les sea más fácil contextualizar o, digamos, hacerse a una idea más clara de quién era Grimberg. Se habla actualmente de neuroinmunología, psiconeuro, bioinmuno y todos sus etcéteras. Se habla de biodescodificación, pero bueno, en sentido general, relacionando, más allá de una catalogación u otra, yo considero que algunas son prácticamente cómicas. La primera que les mencionaba iba en ese sentido, que una vez bromeamos con un colega acerca de que no faltará mucho para que se hable de psico, neuro, bio, inmuno y quién sabe cuántas palabras más, constituyendo aproximadamente la palabra más larga del mundo con estos componentes, pero siempre dando vueltas en torno, decíamos, a una efectivamente real y fundamental, al menos digna de investigación, relación entre el campo neuronal cerebral, la percepción y la psicología, y todo el juego correspondiente de lo que a mí me gusta llamar no tanto correspondencias, que es el término habitual, sino reversibilidades. Creo que cuando hay un par de variables y se puede entrar a una desde la otra y viceversa, es más apropiado el término reversible que correspondiente, ya que vemos que tiene como una connotación más clara en cuanto a que se entra de un lado y se puede entrar desde el otro, y el término correspondencia, si bien tiene la misma intención, da la idea un poco de una comparación en el mismo tiempo y espacio entre dos variables. Entonces, Jacobo Grimberg, maestro judío mexicano, especialista en percepción humana, murió alrededor de 1994, a los 48 años. Nunca estuvo demasiado claro cuál fue la causa de su muerte. Justamente aprendimos, o al menos tomamos un elemento importante de juicio en aquel programa del colega Carlos Lorenzola, quien entrevistara a un colega
de Greenberg en ese programa, que su muerte tendría que podría haber respondido a un ataque cardíaco producto de una discusión familiar. Greenberg era evidentemente profundamente intelectual y espiritual, pero aparentemente también hiperreactivo y sanguíneo, y al parecer su entorno más cercano, hablando esto con todo el respeto posible, pero teniendo ciertos elementos de juicio como para poder hacerlo, no era el mejor que podría haber tenido, al punto que es posible que le haya provocado la muerte. Greenberg fue investigador, autor, nada menos que asistente de la chamana, si se puede decir así, la sanadora Bárbara Guerrero, Pachita, quizás el personaje más destacado de la sanación chamánica que se haya conocido, quien también trabajara con su hijo, al que llamaran el hermanito, ya sea porque este tenía el mismo don o porque ella de alguna forma se lo transmitiera o le enseñara determinado tipo de recursos para poder operar, vale la redundancia, relacionada a la redundancia con que lo que efectivamente hacían era operaciones directas de todo tipo. ¿Y qué queremos destacar de Greenberg? Saben, nuestro programa tiene un formato aproximado de media hora, no da para excesivos desarrollos. Aquello que él llamaba teoría sintérgica, por lo cual exponía la posible realidad de lo complejo que podría ser, o lo complejo que era, según su punto de vista, el campo de la percepción humana, digamos, la profundidad y la complejidad que esto podía llegar a tener, al punto que lo consideraba en mis palabras, dicho esto, ¿no?, como un fenómeno sumamente complicado, donde intervenían tres variables: el campo neuronal y la calidad del campo neuronal del sujeto perceptivo, a lo que él llamaba una matriz preespacial, que era realmente el sujeto base de nuestra percepción, y la percepción misma como interacción entre estas dos variables. Para quienes estén en tema esotérico, a mí me resulta que quizás se puedan familiarizar más con esto quienes conozcan aquello de los campos morfogenéticos, esta interesantísima teoría por la cual se interpreta que cada individuo de cierta especie no tiene las particularidades propias de su especie porque esté desplegando la repetición de cierta programación, sino que un individuo de cierta especie está siendo igual a otro porque ambos se desprenden de esto que se llama justamente el campo morfogenético, un campo, en palabras de Greenberg, preespacial, que es el que da sustento platónico, si se quiere, energético, arquetípico, a la forma de cada uno de estos individuos de la misma especie. Creemos que se puede llegar a entender la idea y cuáles son las derivaciones en el caso del campo morfogenético de que esta realidad pueda ser de esa manera, y por ejemplo que investigando en semejante planteo de interacción entre individuo, forma y un campo general del cual salen los individuos semejantes, se podría llegar nada menos que a hacer sanaciones de género o mejoras de género, por ejemplo en un tema tan impresionante como es el del que a un individuo de cierta especie que pierda el miembro y que por características comunes o generales de su especie no sufra la regeneración del mismo, bueno, que pueda llegar a regenerar aquel miembro que haya perdido, en cierto modo porque habría un fallo o una característica
relacionada con ese campo morfogenético, que es el campo previo relacionado con toda una especie, y que pudiendo actuar, si se quiere, sanando o modificando o alterando, pero de una manera virtuosa, ese campo morfogenético, todos los individuos de ese grupo, de esa especie, que nada menos sufren la pérdida de un miembro y no lo pueden regenerar, porque como que no estuviera en su programación, puedan llegar a hacerlo. Entonces volvemos a Greenberg. Acabamos de compararlo con la teoría de los campos morfogenéticos en cuanto a que encuentran una complejidad prácticamente inimaginable en quien no conozcan, que no tengan la suerte de haber entrado en contacto con estas ideas. Greenberg plantea entonces que, nuevamente, y haciendo un raconto de su principal teoría, que hay algo que se llama sintergia o campo sintérgico, que es esa tercera pata, esa síntesis que produce efectivamente la percepción, sobre la que se apoya, apoyada en dos protagonistas fundamentales, como son, por el lado de las formas externas, no la forma misma, sino lo que él llama matriz organizacional, y por el lado perceptual humano, no tanto el cerebro y determinada área del cerebro donde supuestamente, según los neurólogos, se encuentra el campo de la percepción, sino algo más profundo, como la cualidad de la calidad de los componentes neuronales propios de cada individuo, y de ahí la diferencia de percepción entre uno y otro. Dicho esto en palabras de Greenberg, la cualidad sintérgica del propio campo neuronal hace que yo me diferencie en cuanto a las calidades de mi percepción en relación a otro individuo. ¿Cuál era la primera derivación interesante relacionada con comprender la teoría sintérgica de Greenberg? Está en el campo de su propia experiencia, la experiencia del maestro Greenberg, que, como decíamos en un comienzo, de pasada, pasando rápidamente por su formación y sus logros, por haber sido nada menos que asistente de Pachita Bárbara de Guerrero, la sanadora chamánica más reconocida, más milagrosa, más fabulosa que hasta el momento aparentemente haya existido. También Greenberg le dedicó un libro, Pachita, el milagro de México, y a todo este tema del chamanismo, de la sanación chamánica, nada menos que una enciclopedia titulada Los chamanes de México. Hablaba de Pachita como un ser en el cual daba la impresión de que no mediaran pasos intermedios entre lo que ella percibía y en lo que ella quería accionar sobre el exterior. Dicho de otra manera, como que había magia en su cualidad perceptiva, en su calidad sintérgica, en palabras del maestro Greenberg, y magia en relación a lo que podía hacer operando sin ningún tipo de herramienta intermedia sobre otro cuerpo humano, penetrando un cuerpo directamente con sus manos, tal cual los sanadores filipinos, a lo cual nos referiremos un poquito más adelante, abriendo cuerpos con cuchillas absolutamente horripilantes, oxidadas y no demasiado bien afiladas, extrayendo órganos, materializando órganos y volviéndolos a colocar, pero que, como decíamos, formó parte de la experiencia concreta del maestro Jacobo Greenberg como asistente de Pachita y como analista de todo este increíble fenómeno mágico del poder sanador de Bárbara Guerrero. Entonces él lo catalogaba de esa manera, como que parecía que entre Pachita y la realidad, tanto perceptiva como en el hecho de poder actuar sobre algo, no hubiera pasos intermedios, no hubiera secretos, no hubiera barreras. Ella percibía lo que había y actuaba de acuerdo a lo que representara en su mente,
sin ningún tipo de obstáculo ni necesidad de ningún tipo de herramienta intermediaria concreta, menos medio mágica o mágica. La magia era ella misma, su poder de percepción, su poder de llegar a cabo lo que tenía en su mente y de ejecutarlo. ¿Qué es el chamanismo en sentido general? Es un tema efectivamente como para una enciclopedia tal cual la escribiera Grinberg, pero nos vamos a permitir, por supuesto, una definición escueta y con lo posible con la elegancia de este término. Los chamanes, como muchas otras realidades y técnicas, tienen que ver con el Oriente, se originan en Siberia, tienen que ver con una especie de algo que podríamos llamar tribu, con cierto poder especial. Volvemos a lo de percepción y acción, tanto para percibir todo lo relacionado con la naturaleza, especialmente a nivel sutil, como para poder actuar, si se quiere, mágicamente sobre la naturaleza, aparentemente sin demasiadas barreras. Un chamán típico, sea siberiano, asiático, oriental, medio oriental u occidental, tienen además una serie de secretos especiales relacionados con muchísimos poderes curativos de determinada planta, determinada hierba, de determinado preparado. Una idea surgida del nunca bien ponderado don Juan Matus. Don Juan Matus habría sido aparentemente el maestro indio yaqui norteamericano de Carlos Castaneda. A Castaneda le explicaba la discriminación entre el chamán positivo y el negativo, eso he dicho en mis palabras nuevamente, utilizando ahora sí las etiquetas de brujería o de hechicería. Y vamos con esto al punto de que no todo es, digamos, un poder mágico necesariamente bueno. Hay poderes que tienen que ver con la decisión personal de orientarlos hacia esa vía directa que podríamos llamar, sin pasos intermedios nuevamente, pero en otro sentido, que es la del mal, la de conseguir lo que yo quiera a partir de tener la posibilidad de hacerlo, pero sin intermediaciones morales ni de cosas por el estilo. Y a veces el hecho mismo de tener cierto poder tiene que ver con lo que se llaman pactos, o con lo que podríamos llamar pactos. Y bueno, estas variables también forman parte de lo que podríamos llamar el chamanismo en sentido general. Completan ese círculo de poder especial, de percepción sobre lo sutil de la naturaleza y sobre el poder mágico, si se quiere, de poder actuar sobre ella y sobre todo lo que ella nos brinda en cuanto a combinarlo de cierta manera, utilizarlo de cierta manera con ciertos fines. La interesante relación en cuanto a una técnica que podríamos llamar alternativa, que resurgió últimamente a partir también de un mexicano llamado Noé Esperón, que se llama la visión extraocular, por la cual con una cierta metodología se logra que especialmente un niño en muy poco tiempo pueda literalmente ver con sus ojos tapados, con toda la profundidad que eso tiene, porque significa justamente el hecho de activar ciertas conexiones neuronales importantes y por lo tanto que el conjunto de la persona se vea beneficiado en materia de este gran mundo que es la percepción, tanto la externa como la interna. Conocemos muy bien este protocolo porque también se aplica en adultos y tuvimos la posibilidad de haber hecho esta terapia de visión extraocular con nuestra colega y amiga Teresa Arango. Y la visión extraocular fue en su momento le hicimos un reportaje al mismo Noé Esperón, y recuerdo que yo le decía, pero esto fue más un descubrimiento o la creación de una técnica. Y no recuerdo exactamente la respuesta de Noé Esperón, pero creo que como que combinaba un poco de las dos variables, pero de una manera u otra el maestro Jacobo Grinberg fue
un personaje fundamental en cuanto al surgimiento de esta técnica tan interesante e importante, visión extraocular. ¿Qué más tenemos para agregar en cuanto a nuestra 8ª edición de Conversaciones sobre Esoterismo, dada en llamarse de Grinberg, Sanadores y Chamanes? Un pequeño conjunto de experiencias personales, algunas de primera mano, otras relacionadas con experiencias de primera mano de personas conocidas, o si se quiere, con experiencias nuestras de primera mano, pero relacionadas con registros de cuestiones de sanación chamánica o de sanación propiamente dicha, se entiende en sentido no tradicional. Y bueno, tuvimos de una manera u otra relación con varias de todas las importantes. Soy argentino, resido en España, pero viví casi toda mi vida en Argentina. En Argentina hubo un sacerdote y médico con un increíble don sanador de origen italiano llamado Mario Pantaleo. Llegó a tener una fundación Padre Mario, Fundación Mario Pantaleo, centrada en la asistencia a personas carenciadas que vivían en la zona, creo que se llamaba González Catán, de la provincia de Buenos Aires, donde residía su parroquia y bueno, y allí mismo su mencionada fundación, que era lo que tenía el Padre Mario, sobre el cual hasta se llegó a hacer una película de producción argentina, creo que se llamaba Manos que curan, o algo por el estilo. Él mismo descubrió, siendo niño, que poniendo la mano, que creemos que fue en principio sobre un animal, que por arte de la circunstancia, automáticamente este animal se había curado. Tenemos referencias de que en un momento se hizo un análisis especial tipo cámara Kirlian o algo por el estilo, en cuanto a una, entre comillas, radiografía energética de su mano, de su brazo. Creemos que, si recordamos bien, que aquella mano, aquel brazo que tenía el don de sanación era el izquierdo, que efectivamente cuando estaba en acción era como si se plasmatizara, como si se sutilizara, como si perdiera cualidad material. El Padre Mario lo que hacía era recibir cantidades de gente en un salón enorme. Ahí sí yo asistí junto con mi familia. Se hacía una fila, se entregaba un bono que previamente se había pagado de muy poco valor, un valor simbólico. Nos ubicaban en mesas. Yo estuve en una mesa con padres y hermanos respectivamente, y el Padre Mario se acercaba mesa por mesa, persona por persona, sin articular sonido, y pasaba su mano rápidamente, repetidamente sobre cada persona, se alejaba y continuaba con la misma operación persona por persona, mesa por mesa. También realizaba consultas individuales. No fuimos atendidos individualmente, pero sabemos, como decíamos, hablamos del valor tanto de la experiencia ajena, pero también de la experiencia propia, pero también de la experiencia ajena de personas conocidas, que es como si fuera nuestra propia experiencia, que además tenía un fuerte poder justamente de percepción y diagnosticaba y reconocía hasta distinto tipo de patologías psicológicas a la distancia. Creemos que hasta sin necesidad de una foto, creo que sí, que había la necesidad de mostrarle una foto al preguntarle por una tercera persona que no estuviera presente. Y sabemos que de esa manera realizaba diagnósticos que no tenían absolutamente ningún error. Tenía el don de curar entonces, y de ahí su bien reconocida fama en el mejor de los sentidos y la veneración por su persona, que continúa muchos años después de su muerte. Creemos que aún continúa en pie la Fundación Mario Pantaleo. Tenía entonces la cualidad de, en la mayoría de los casos,
partiendo de que nunca erraba ningún diagnóstico, de curar en el momento, de curar alguna vez con la necesidad de volver a atender a la persona, pero en general esto no era necesario. Sé que a veces no podía, no tenía la capacidad de operar sobre alguien cuando la base era fuertemente psicológica, y a veces sabemos que hasta recomendaba internaciones. Pero bueno, en definitiva, alguien con un increíble poder sanador, absolutamente fuera de lo normal, y que entraba obviamente dentro de este conjunto de cualidades que Greenberg adjudicaba en particular a Pachita y en general a todas las personas con este tipo de don. Personas para las cuales no había situaciones intermedias en cuanto a su poder de percepción y su poder de acción sobre alguien en materia de nada menos que de curarlo. Tuvimos la oportunidad de, también siendo adolescentes, de ver un video privado de una persona que fue asistente de sanadores filipinos que vinieron en ese momento a Argentina. Era algo absolutamente increíble. Era una filmadora de época, pero bastante fiel, bastante clara, bastante nítida. Como estas personas literalmente penetraban con los dedos y con su mano entera hasta la muñeca o más allá de ella, la piel y adentro del cuerpo de una persona. Lo que hacían siempre o casi siempre era extraer una especie de sustancia absolutamente asquerosa, como unas bolas negras con una gelatina negra, que aparentemente eran condensaciones de negatividad, siendo esto una operación que realizaba el mismo sanador filipino. Realizaban unas suturas también con algún tipo de asistencia en cuanto a algodones e hilos y cosas por el estilo, pero de una manera bastante rápida y asombrosa, mágica y absolutamente perfecta. Esta persona que era asistente lo que hacía era retirar rápidamente la sangre con un algodón, o sea, no dejaba de haber sangre, y esta sustancia asquerosa era inmediatamente también tirada en un bote, como dirían en España, en un balde, en un tacho, y era como que no tenían límites, también nuevamente en palabras de Greenberg, siendo ahora más específico en cuanto a lo que yo vi en esta filmación, que era el poder de acción sobre el cuerpo de otra persona. Y acá no puedo dejar de agregar un detalle creo que bastante interesante e importante, el relato que también escuché en persona de esta mujer asistente de los filipinos, en cuanto a que una vez uno de ellos había dicho que estaba de por medio en relación al poder que él tenía de curar mágicamente, si se quiere, a alguien, la presencia o no de cierto tipo de karma en la persona. Nosotros somos de hablar en general bastante mal del karma, no por negarlo, como explicáramos en otra oportunidad, sino porque vemos que se usa como excusa más de la cuenta. Entonces, no porque no exista, sino porque vemos que mucha gente justifica su propio desorden o no reconoce su propio desorden porque le adjudica todo a un gran demonio, en este caso imaginario, para estas personas, que es el karma. Pero bueno, el karma existe, no es que no lo haya enseñado este sanador filipino a través de sus referencias, pero efectivamente existe, y hace, por ejemplo, que él haya dicho concretamente una frase que recuerdo perfectamente, literalmente, que era: quizás yo puedo curarte un resfrío, quizás yo puedo curarte un cáncer a vos y no puedo curarte un resfrío a vos. Y obviamente hablando entre líneas, con excesiva claridad, subliminalmente, de esto que se da en llamar karma y que, reiteramos, existe, no como la mayoría de la gente deseara, que sería una justificación para todos los problemas del mundo. Todo lo malo que me pasa es karma, no tengo nada que ver. Pero sí, a veces males que padecemos, lo que tardemos en poder superarlos, o la imposibilidad de poder hasta entenderlos, y ni hablar de superarlos durante muchísimo tiempo, quizás una vida entera, pueden responder a esta cuestión de esa relación a veces bastante diferida entre causa y efecto que haya sido generada por nosotros mismos.
por supuesto. ¿Qué más tenemos para agregar? Bueno, que nuestra última experiencia relacionada con asistir y también grabación mediante a una situación increíble de sanación o de curación, de sanación chamánica, tuvo que ver con un documental que viéramos hace poco tiempo de la serie de documentales de el doctor y gran divulgador de todo el área paranormal, como fuera el español Jiménez del Oso. Y ahí realmente confesamos que sufrimos lo que en Argentina diríamos un mareo, una descompostura, y dejamos en pocos minutos de asistir a este documental, porque en un momento literalmente filmaban cómo serruchaban la columna de una persona, con toda la crueldad de la escena que se puedan imaginar. Era una escena real, la persona que lo hacía sabía lo que estaba haciendo, era un paralelo a Pachita, con su enorme cuchilla fea, horrible y oxidada, pero era impresionante cómo se sentía el crujir del hueso de la persona ante este tipo de, llamémosle, de operación, y no soporté demasiado tiempo aquella escena y me retiré, pero otorgándole por supuesto todo el crédito que le correspondía en cuanto a que nos estaba mostrando nada menos que un registro incontrastable, innegable de un tipo de sanación, de operación chamánica. Podríamos terminar diciendo que en alguna de las intervenciones del maestro Grimberg, en su tarea de docente y como participante ya sea de manera individual o en mesas o en paneles de especialistas, en programas de radio y televisión, también o fue interrogado acerca de esto que voy a nombrar, o él mismo lo mencionaba por su parte, o ambas situaciones. Hablaba de esta cuestión del orden implicado, del universo cuántico, pero nuevamente, y cerrando con este programa un homenaje a su persona, volvemos a mencionar su obra, su persona, su teoría sintérgica, varios de sus otros títulos importantes, como Meditación autoalusiva, El yo como idea, y la profunda investigación de campo realizada en sentido general en el campo de la percepción, y en particular en experiencias increíbles realizadas con comunicación a distancia entre niños, entre adolescentes. Está claro que el maestro Grimberg, y por algo dio a la luz a la visión extraocular, veía en los niños una cualidad perceptiva especial que debía ser despertada y trabajada desde la más tierna infancia, y que a ellos dedicó parte de su experimentación concreta, y sabemos que con resultados increíbles. Este ha sido nuestro octavo capítulo de conversaciones sobre esoterismo en su dinámica de clase individual. Hasta el momento nuestro camarada David Giacchio tendrá su clase individual la próxima semana, y pronto, como decíamos, incorporaremos intervenciones grabadas o reportajes a figuras importantes del esoterismo. Ya tenemos comprometidas a algunas de ellas, nada menos que a Gabriel Silva y al profesor Rou Aragón, y no tuvimos aún respuesta de uno de nuestros maestros, y por ese mismo motivo preferimos no nombrar a este último, y sí lo haremos en el caso de que nos dé algún tipo de respuesta, pero ojalá que este último participe, porque es de los tres grandes esoteristas, fuera de, por supuesto, de Carlos y David, ni hablar de eso, que tiene la República Argentina. Esto ha sido todo por hoy, y será hasta la próxima edición de Conversaciones sobre Esoterismo. Carlos Senra mediante, y nuestro compatriota David Giacchio.